Hola, mi nombre es Lucía Portos, soy subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Me han convocado en esta oportunidad para charlar con ustedes respecto de la historia del movimiento feminista en nuestro país y también de las luchas de distintas compañeras feministas que, sabiéndolo o no, han opuesto resistencia al patriarcado desde aquellas históricas luchas por la independencia en 1810 y que se concretó en el proceso independentista en 1816. Ahí podemos hablar de María Remedios del Valle, de Juana Zurduy, de Mariquita Sánchez de Thompson, de Remedios de Escalada, de Encarnación Escurra, distintas mujeres que se opusieron a la determinación patriarcal de que el lugar natural, entre comillas, ¿no?, de las mujeres es lo doméstico, y tomaron protagonismo político, protagonismo institucional en aquellas gestas que muchas veces, o participaciones que muchas veces fueron invisibilizadas por la historiografía oficial, reduciendo los roles y las participaciones de estas mujeres en aquellas luchas, ¿no? Esta construcción histórica de los roles femeninos no son casualidades. El patriarcado opera muchas veces determinando e invisibilizando el protagonismo y la participación de las mujeres en los procesos políticos, porque esto se opone con la idea de que las mujeres tenemos que obligatoriamente ocuparnos solamente de lo doméstico y de las cosas que suceden al interior de nuestras casas y de nuestras familias, y por lo tanto se nos es vedada la participación político-institucional. Esta construcción, que es una construcción social, una construcción cultural, ha sido desafiada desde aquellos tiempos en nuestro país por diversas compañeras, como pueden ser también Cecilia Grierson, que luchó para poder graduarse en la universidad pública. Recordemos que en 1912 en nuestro país se sancionó la ley Sanz Peña, que era la ley de voto universal. Esa ley, cuando hablaba de voto universal, no hablaba de las mujeres no tuvimos capacidad de votar hasta ya entrado 1950, 1951, a partir de Eva Perón y su lucha, y la lucha también de las sufragistas argentinas por conquistar el voto femenino, armando la rama femenina del Partido Justicialista, pero también convocando a mujeres de otros sectores, mujeres socialistas, como pueden ser Alicia Moro del Justo, que dieron esta pelea para que las mujeres podamos votar hace nada más que 70 años, ¿no?, en nuestro país. Estas luchas también han tenido otras compañeras protagonistas, como fue, por ejemplo, María Roldán, que fue gran inspiradora y gran movilizadora en 1945 para lograr aquel 17 de octubre que es emblemático en la construcción del movimiento justicialista, y que después esta acumulación de María Roldán, que era una mujer además de peronista, era una mujer además sindicalista, termina redundando en la construcción también de aquella rama femenina del Partido Justicialista. También podemos destacar otras mujeres que quizás por ahí en forma más individual, en forma más particular, fueron oponiéndose a estos roles tan sesgados y tan determinados que nos propone el patriarcado, y fueron logrando distintas conquistas. Por ejemplo, Carolina Cassini, que fue aviadora y conductora de autos, o Julieta Lanteri. Bueno, en nuestro país hay un montón, cuando miramos hacia atrás, hay un montón de mujeres que lograron estas conquistas, de las cuales hoy abreva nuestro gran movimiento feminista, que es un orgullo para nosotras en el mundo. Pero no hay que dejar de prestar atención también a lo que fue la resistencia a la dictadura, ¿no?, los movimientos revolucionarios de resistencia a la dictadura, y también las desaparecidas que fueron perseguidas y atacadas con crímenes aberrantes, como los crímenes sexuales que sucedieron en los campos de concentración y de exterminio. Fueron también compañeras que decidieron dar la vida por un proyecto de país libre, justo y soberano, ¿no? Y esto también obviamente son los pilares sobre los que se construye nuestra democracia moderna, que no puede tampoco escindirse de lo que fue la lucha de las madres y las abuelas, que son dos organizaciones colectivas y formadas mayormente por mujeres que buscaban a sus nietos o que reivindicaban la vida y la lucha de sus hijas y de sus hijos.
como puede ser el caso de Azucena Villaflor, pero también es el caso de Eve de Bonafini y el caso de Estela de Carlotto, presidentas de madres y de abuelas respectivamente hasta el día de la fecha. Y bueno, toda esta cultura feminista, toda esta cultura política, organizacional que hemos tomado las mujeres en nuestro país, este protagonismo, no se escinde tampoco de las discusiones que se dieron en el resto de Latinoamérica y que se dieron en el resto del mundo, ¿no? Las sufragistas argentinas replicaban y estaban en permanente contacto con el movimiento sufragista, tanto en Europa como en Estados Unidos. Lo mismo sucedió cuando se fueron logrando las conquistas de incorporaciones al mundo del trabajo, a discutir también la posibilidad de la ley de cupo, ¿no? En nuestro país hubo muchas compañeras que discutieron las leyes de cupo para poder ingresar a los lugares de toma de decisión política, como son las legislaturas y el Parlamento Nacional. Y sin embargo, las madres y las abuelas tienen el reconocimiento internacional de ser organizaciones miradas en el mundo por su compromiso con los derechos humanos, pero también con los logros que se han obtenido a partir del juicio y castigo a los militares que llevaron adelante el golpe de Estado y la dictadura genocida. Entonces también en eso hay que poner un acento respecto de lo que se logró desde estas dos organizaciones, fundamentalmente de mujeres y profundamente feministas, se reconozcan así ellas o no, ¿no? Por la posición política que tomaron y la posibilidad de incidencia real en la transformación de nuestra sociedad. Y bueno, eso termina, toda esta historia tan rica, tan vasta, termina construyendo un movimiento feminista argentino que toma las calles de diversas formas, con el Encuentro Nacional de las Mujeres, encuentros que tienen más de 30 años en nuestro país, que se realizan cada vez con mayor asistencia y desde donde han salido distintas organizaciones feministas del campo popular, pero y también de todas otras expresiones políticas que terminaron construyendo estas grandes plazas, ¿no? del Ni Una Menos, donde nos manifestamos en contra de las violencias contra las mujeres, pero también proponemos una agenda de conquista de derechos, que han tenido una expresión fundamental en lo que fueron las dos grandes plazas por el derecho a decidir, el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, una ley que no se pudo conquistar el año anterior, pero que sí, el año pasado, pero que sí seguramente está en la agenda de este nuevo gobierno, como ya lo dijo el presidente, y que es reconocer esta organización política de las mujeres y es poner en agenda un tema particular, de particular interés para nosotras, porque tiene que ver con nuestra vida, con nuestra autonomía y con nuestra libertad. Y bueno, y ahora tenemos un gobierno popular nuevamente, tanto en la nación como en la provincia, y esto nos lleva a pensar que los gobiernos populares tienen que abrazar a la agenda del pueblo, y así nacen estos dos ministerios, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Buenos Aires y su homónimo a nivel nacional, que son ni más ni menos que recoger esta agenda y además ampliar la agenda también a una agenda de la diversidad. O sea, el movimiento feminista argentino no se queda solamente en la representación de los intereses de las mujeres cis, sino también se incorporan otras formas de expresión de la identidad de género a partir de dos grandes leyes, como son la ley 26485, que es la ley de lucha contra todo tipo de violencia por razones de género, y la ley de identidad de género, dos leyes fundamentales, dos leyes pioneras, que hoy también construyen un feminismo que es plural, que es diverso, que es abrazador de la diversidad en todo su conjunto y que entonces comprende que no hay justicia social sin perspectiva de género, y ese es el desafío de la agenda que construimos desde estos ministerios, pero con los feminismos en la calle y reconociendo nuestra historia y agradeciendo la participación política de todas estas compañeras que mencioné recién y de todas las que me han faltado mencionar. Que creo que ese es un recorrido sintético respecto de la historia del movimiento feminista, y es ese recorrido sintético el que nos compromete a seguir pensando en construir una historia nacional, popular, democrática y feminista.